Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, nuevo episodio de este podcast. Los extrañaba, loco. Bienvenidos una vez más, como siempre, trayendo nuevos invitados que tienen algo para contar. Hoy en día tenemos a Julia Flores de Chazal. Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Todo Gracias bien. por este espacio. No, por favor, gracias a vos por venir. Y bueno, antes por ahí de que te siga introduciendo yo, por ahí querés contar vos quién sos, qué haces, un poco de tu historia. Acá no tenemos límite de tiempo en ese sentido, así que podés explayarte todo lo que quieras. Igual vamos a ir un poquito al grano o no, no sabemos qué va a salir, pero bueno, yo soy patagónica, pero vivo en Buenos Aires y un poco mi historia es haber pasado de ser contadora a ser coach, ¿no? Como en este título grande. Eh, Tengo una historia de alguna manera, muy brevemente, que empiezo a estudiar contador, administración de empresas, empiezo en el mundo organizacional y al cabo de un tiempo de haber recorrido un montón de cosas, eh, me pica el bichito de estoy en un lugar hermoso, pero esto no hace sentido conmigo, ¿no? Como esa sensación de no estoy dedicándole 40 horas a la semana a algo que no me hace sentido y es cuando me doy cuenta que todas mis actividades extra y todas mis curiosidades y todas mis actividades que habían venido hasta ese momento estaban demasiado relacionadas a lo que es el desarrollo personal, pero nunca le había dado como el espacio que merecía. Y en ese momento que yo ya estaba haciendo coaching, porque nada, quería lograr un montón de cosas que no estaba pudiendo lograr, entonces ya estaba haciendo coaching, pero sin saber muy bien cómo era, y empecé a ver como muchos cambios en mí, en mi persona, ahí hacía coaching con PNL, mágico, re lindo, y es que encontré que había amigas que se estaban anotando a la formación, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a seguir profundizando y entrando en la carrera para seguir evolucionando ya con las herramientas en mí misma. Entonces, bueno, nada, ahí empecé a hacer la formación, a estudiar, certifiqué como coach y, y en un momento, al principio como un juego, pensaba que los cambios iban a ser mucho más rápido y que el mismo año iba a empezar a dedicarme a eso. No fue así, eh, pero sí, ya desde ese momento ya empezamos a soñar con una amiga y con mi socia de hacer nuestra consultora y empezamos a jugar un poco y a hacer capacitaciones, intervenciones y todo. Y yo seguía en ese momento trabajando en la empresa hasta que, hasta que dije, sí, hasta este momento me estuvo yendo bien haciendo lo que no me gusta, ¿por qué no dedicarle mi energía, mi tiempo y mi profesionalidad a hacer algo que realmente me apasiona? Y cuando comuniqué esta decisión a la gente que me rodea, fue como, sí, Juli, tu cambio fue re grande, pero siempre te vimos como más asociada a lo que es humano que a lo que es quizás la contabilidad o las empresas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empezaron a alinear más los astros y acá estamos en el camino, que para mí también soy emprendedora, que es por eso que también digo, cuando contacté con vos, dije, sí, va por acá, que es el mundo emprendedor el que también me llama. Claro, total. Y, ¿no me escuchás? ¿Ahí me escuchás? ¿Puede ser? Sí, ahí te escucho. Pequeños errores en la grabación, no pasa nada. Eh, pero digo, lo que decía es, eh, me gusta mucho eso que decís de que hiciste el cambio de, ok, soy bueno en algo que no me gusta, creo que voy a ser bueno como mínimo en algo que me gusta. ¿Cómo le dirías a alguien que está por ahí en tu misma situación, que está en tu misma situación de vos de hace años, que puede hacer ese cambio? ¿Cómo alguien puede cambiar esa mentalidad
de decir, ok, bueno, me voy a mandar con todos los miedos y toda la incertidumbre que por ahí dejar tu trabajo, que es lo que te alimenta y paga las cuentas a fin de día, eh, te puede generar. Sí, me encanta lo que traes porque es así como lo vi yo. Lo vi como una creencia, pero de la que me agarré fuerte y dije, bueno, en torno a esto quiero empezar a construir, ¿no? Eh, quiero realmente generar algo hermoso, algo lindo y algo alineado a mis valores con esto que me gusta y que sé que a la larga voy a aportar mucho más valor que el que estoy aportando ahora. Pero también, por otro lado, existen, ¿no? Como los miedos, existen las trabas y existen la cantidad de creencias limitantes que obviamente nos sirven para algo también en un momento, como son, bueno, ¿cómo voy a dejar esto si esto es lo que me da mi trabajo, me llena la heladera, ¿no? ¿Dónde está esto que te llena la heladera? Entonces, yo creo que también los cambios, si bien dependen de cada uno, porque hay personas que somos como más arriesgadas, tenemos como más, es como las finanzas, ¿no? Como que tenemos más eh, preponderancia al riesgo. Que tienen ese alma Sí, emprendedor en sí, de tomar sí, sí, riesgos. o como que, bueno, ¿qué pasa si me va mal? ¿No? Como la pregunta es como al Claro. extremo, ¿y qué pasa si me va mal? Bueno, está bien, está bueno que esté en la ecuación. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si me va bien? Entonces, tiene que ver con un montón de cosas que depende de la persona, está bueno poder hacer como un cambio ecológico y considerar no solamente qué es lo que yo puedo hacer, como qué es lo que está a mi alcance para hacer, por ejemplo, si quiero emprender, actualmente estoy siendo diseñador gráfico de vocación, pero trabajo no sé, soy administrativo en una empresa, pero la realidad es que soy muy bueno diseñando gráficamente y esto me alimenta el alma, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuáles son mis recursos, todos los recursos que yo tengo en ese momento, recursos no intangibles y tangibles también, y también poner en la ecuación cuáles son los no negociables. Creo que es desde ahí, por lo menos es donde yo partí, ¿sí? Como pueden ser no negociables. Y entonces yo, bueno, tengo que cubrir el alquiler, me gusta vivir bien y también quiero hacer un viaje cada tanto tiempo. Bueno, entonces con este dinero necesito de alguna manera partir y esto lo metemos en el análisis. Pero quizás también para otra persona es muy importante el tiempo. Bueno, entonces ese emprendimiento tiene que tener, entonces ir como desmenuzando cuáles son los no negociables, pero siempre considerando también cuáles son todos los recursos que uno tiene como para afrontar esos miedos o esas creencias o esas posibilidades que podemos empezar a generar. Ese creo que es como el primer punto. Pues podemos seguir. Sí, obvio, sí, sí. Me gusta eso de los no negociables. Yo lo utilizo mucho en lo que es distintas áreas de mi vida, en el sentido de que me sirven como un filtro, así como a alguien le puede servir como un filtro el tener esas características o esos no negociables que digo, ok, yo sí o sí a la hora de decidir mi trabajo no sé por ahí qué me quiero dedicar o no sé, muchas veces le pasa a muchos jóvenes de mi edad que no saben qué quieren estudiar y dicen, bueno, por ahí algo útil a la hora de filtrar, además de, por ejemplo, también no saber lo que no querés, es decir, ok, ¿qué estoy dispuesto a no negociar? ¿Qué quiero en un trabajo o en una carrera? Entonces, eso que decís está muy bueno. ¿Y cuáles, por ejemplo, serían los otros puntos que alguien tendría que tener en cuenta? Claro, qué bueno que lo tenés en cuenta también, incluso cuando hay algo que no sabes, ¿sí? Como que bueno, empezás a, también te da la contrapartida de qué es lo que sí querés, ¿sí? ¿Qué es lo que sí querés y hacia dónde querés avanzar? Como por ejemplo en mi caso era hacer algo que esté alineado a mi pasión. Por ejemplo, estar con las personas. Entonces ahí me fui acercando a ese trabajo ideal. El día de hoy lo sigo creando, no es que ya está dado y que queda ahí. Después, otro punto a tener en cuenta como partiendo desde esto de, por, de superar los miedos o superar los obstáculos, y que también tiene que ver con la individualidad de cada uno, pero es también ver con qué personas nos rodeamos. Por un lado es trabajar como la mentalidad,
se habla mucho, ¿no? Como de la mentalidad, de quién soy yo, qué tengo yo para ofrecer al mundo. Y también cuando estás desarrollando todo esto y estás generando cambios, va a suceder que hay personas que te van a bancar ese cambio y te van a decir, vamos, va por ahí, me encanta ese cambio. Y va a haber otras que te van a, como que van a quedar en el camino. Entonces también está la elección de decir, bueno, en qué entornos quiero yo moverme Claro, y que van a apoyar ese proyecto, es la claro. famosa frase de dime quién andas y te diré quién eres, o esas frases que están ahí, por ejemplo, en Instagram. Claro, hay un montón de frases, o sea, y que me parecen que todas hacen, depende de la persona. Obvio, hay personas que en esos ambientes hostiles es donde más aprenden, pero no sé si es lo más ecológico, ¿no? Depende mucho de la individualidad. Para mí es importante con las personas con las que nos rodeamos. Si nosotros nos rodeamos de personas que son emprendedores o mínimo que, de acuerdo a nuestros no negociables, si tus no negociables son, por ejemplo, tener un emprendimiento social, bueno, empezás a relacionarte, a vincularte con emprendedores sociales. Si tu emprendimiento es un emprendimiento tecnológico, bueno, acudamos a todos los eventos tecnológicos que hay un montón. De desarrollo humano, bueno, acudamos a los eventos de desarrollo humano que hay un montón. Y en esa búsqueda es donde también empiezan a aparecer qué es eso que a mí me falta. Porque si yo estoy, por ejemplo, queriendo desarrollar un emprendimiento tecnológico y estoy todo el tiempo ligado de emprendedores tecnológicos, solamente con esos, posiblemente me esté faltando como la otra pata, como puede ser, no sé, el marketing, lo humano. Entonces también es empezar como a tirar redes a lugares en las personas que tienen recursos que vos no tenés. Claro, que alguien buscar a alguien que te complemente, digamos, ¿no? Claro, No buscar a tal cual. alguien igual. O sea, hay una frase que tipo, que uno de mis invitados de un podcast, que también tienen un podcast, decían que me gustaba, es que si tu socio piensa y no es textual, pero digo, si tu socio piensa y dice lo mismo que vos, entonces, o tenés dos socios que piensan y dicen lo mismo, entonces hay un socio que sobra. Claro, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, hay muchas cuestiones de compatibilidades y otras también de decir, bueno, a ver, pensáis, o sea, tomemos una decisión en conjunto o buscar ahí sanamente los feedback de personas que piensen distinto a vos. Eso también es otro punto como considerable tener en cuenta. Claro. Igual muchas veces sucede que eh, cuando a la hora de buscar por ahí un socio o alguien con quien trabajar o alguien con quien conectar, muchas veces es como que he escuchado la historia de varios emprendedores que es como que han tenido problemas, ¿viste? Porque después, por ejemplo, hacen una empresa y después se da a conocer que no tenían la misma mentalidad o las mismas ganas de por ahí avanzar con el emprendimiento. ¿Cómo alguien podría tratar de evitar eso? Por ejemplo, ¿qué, qué no negociables debería tener para encontrar a alguien que me complemente, pero asimismo que vayamos en un mismo camino? Me encanta lo que traes porque de hecho me lo preguntaron hace poco y digo, wow, ¿cuántas personas piensan o tienen esa misma problemática, por así decirlo? Si bien cada relación es única, eh, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la visión del proyecto en el que estás, que sí o sí hay que compartir, conversar sobre valores es importante, pero también generalmente las personas que venimos del mundo del desarrollo personal, eso es lo que nos sale más fácil. Después también hay un montón de otras cosas a tener en cuenta, como son, qué sé yo, acordar cuestiones al principio o volver a hacer conversaciones, volver a hablar y decir, bueno, si esto sucede, ¿de qué manera es que lo podemos empezar a resolver? Sí, por ejemplo, si esto crece un montón, ¿qué vamos a hacer? Si esto no funciona, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como el plantear determinados escenarios y saber quizás que estamos en la misma línea, creo que es importante para tener en cuenta en algunos estadios en los que estamos. Ni que hablar de la parte económica, que por supuesto juega un rol más importante cuando tenemos que hacer inversiones y cómo va a estar eso eh,
interfiriendo quizás no solo en el negocio, sino también en la relación. Entonces, creo que son aspectos a tener en cuenta y también a ir revisando, porque muchas veces quedan como cuestiones eh, tácitas y está bueno revisar y generar los espacios de conversación. Y a veces, y acá saco mi lado coach, ¿no? Pero a veces también cuando estamos como insertos en el mismo sistema, por ejemplo, estás con un socio trabajando de 2, 3 años y de alguna manera vos hablás y la otra persona no escucha lo que vos querés que escuche y el otro habla y vos a la vez, no sé, no podés escuchar. Bueno, ahí a veces está bueno también tener en cuenta la posibilidad de abrir un espacio con un otro, por ejemplo, con un coach, y decir, bueno, facilitame este espacio y podemos tomar en base a esto una decisión que queda acá. O sea, y después seguimos avanzando con Claro. otra cosa. Es normal que a veces a lo largo de, esto por ahí es una pregunta, es normal que por ahí en empresas o corporaciones a lo largo del tiempo pase eso entre socios que vos decís que digan, con el tiempo es como que yo digo algo, pero la otra persona no me entiende y viceversa. Sí, es normal como en todos los sistemas, ¿no? Es totalmente normal y a veces hasta en algún punto, en algún momento fue aceptado, pero de repente empezás a dejar de aceptarlo y es ahí donde también está bueno volver a hablarlo. Claro, total. Y volviendo al tema, bueno, vos dijiste que estudiaste licenciatura en administración, contadora, bueno, poco a poco te sumaste al coaching en un principio, lo empezaste a consumir vos, estuviste del lado del cliente y de Totalmente. persona y de coach. Pero quisiera ver un poco también qué es lo que aprendiste en todo ese tiempo que estuviste en organizaciones y empresas, porque yo supongo que habrás llevado algo que decís, esto me ayudó al día de hoy, y por ahí, ¿qué Sí, aprendizaje te llevaste? gracias por hacerme esa pregunta, Facu. Porque es algo que viste al principio, es como, bueno, esto no me gusta, entonces voy a entrar en este mundo, pero la realidad es que toda nuestra historia hace de un montón de aprendizajes y particularmente igual yo tuve igual muchas, no sé si suerte o no, fui como evolucionando en el mundo de las empresas. Primero empecé trabajando en consultoras, como en las Big Four, que son conocidas, pero no estar hablando mal, pero como por tener mucha presión laboral, pero que también conoces muchas personas. Entonces, tenés como muchas ventajas desde ese lado, pero también aprendes a poner muchos límites, aprendes a saber hasta dónde se escucha bien. Sí, no, se te cortó, te iba a Sí. decir que se te cortó un segundo, fue como, Ah, acá que igual desconfiguré todo, desconfiguré toda la cámara sin querer. oh. Ahí está, ahí está. Eh, Pequeños errores, no pasa nada. Pero se te trabó un segundo cuando estabas hablando de lo de las consultorías y demás. Tipo, Y, perdón, fui yo que toqué el micrófono. Entonces, bueno, creo como que fui evolucionando un montón en ese sentido de tomar cada vez mejores decisiones en el punto de que también iba eligiendo empresas en las que compartía cultura. Y algunos aprendizajes fueron muchos, pero me gustaba a mí mucho adentro, cuando estaba dentro de la empresa, más allá de hacer mi trabajo, como observar cómo eran las relaciones entre las personas, observar cómo funcionaban las cosas, como esos hilos invisibles que existían, que por ahí nadie hablaba, que todo esto hoy me doy cuenta que hace lo que es la cultura, que hace a que de repente en un lugar te sientas súper bien porque compartís valores, compartís manera de accionar, compartís rituales, te hacen bien esos aspectos y que en otros, por más de que tengas las mejores condiciones, no los compartís. Porque, por ejemplo, qué sé yo, hay un ambiente más de toma de decisión centralizada en determinados roles y no se dialogan cuestiones, o al revés, es muy democrático y eso no hace con vos porque no hay cierta estructura. Entonces, si hay algo que aprendí es a observar las diferencias entre las distintas empresas en las que participé y cómo quizás desempeñando roles muy parecidos
podía sentirme de manera distinta y podía hacer que también el resto de las personas se desempeñen de manera distinta. Y por supuesto también todo como este bagaje de aprendizaje de 9, 10 años adentro, también hoy al momento de implementar quizás una intervención de coaching, una capacitación o un taller, me permite también ver cómo son esas relaciones, poder hablar en el lenguaje de los procesos, sin meterme tanto en el contenido, pero sí entendiendo. Cuando hay una problemática, bueno, decir, bueno, pero ¿por qué no miramos esto de acá? ¿Vos cómo le estás tomando? Porque vengo de ahí, digamos, con sus pros y sus contras y todas las diferencias que pueden existir entre las diversidades culturales. Claro, te permite como el hecho de haber trabajado por ahí tantos años en corporaciones y empresas grandes, te permite ponerte en el pie, en los zapatos, perdón, de esas personas que después vienen a acudir a ayuda a vos, ¿no? En ese sentido. Sí, Perfecto. Y bueno, quizá esto debería haberlo preguntado por ahí más en la presentación, pero por ahí hay gente que por ahí no entienda bien cuál es el rol que cumple un coach ontológico o un coach ontológico, en tu caso, especializado más en lo que es parte ejecutiva y parte emprendedora también. Si querés explicar por ahí brevemente cuáles son tus labores o qué es lo que haces en tu rol como coach. sí. Gracias, Facu, por la pregunta. Eh, si quiero hacerlo más clara posible, así que me preguntás cualquier cosa, pero el rol de un coach de manual es acompañar a una persona, a un equipo de personas o a una organización a ir de una instancia A a una instancia B, ¿sí? Porque por sus propios medios no lo está pudiendo lograr. En el caso de, o sea, voy a poner un ejemplo, pero generalmente, ¿cuáles son los obstáculos que es por qué no estoy pudiendo lograr esto que quiero lograr? Generalmente es por creencias, por emociones o por relaciones. Tanto en una empresa, por ejemplo, hay cosas que nosotros hacemos y que están instauradas en cosas que nosotros pensamos, por emociones que se repercuten en el clima laboral y también por, ¿qué dije? Sí, relaciones, porque quizás, por ejemplo, no sé, eh, no sabemos por qué esta área no concuerda con esta otra y es porque ya hay una cuestión vincular que no se habló, ¿no? Como que no estuvieron las conversaciones. Esto desde el punto de vista más organizacional. Ahora lo voy a llevar como a la persona, ¿sí? Que Claro. probablemente haya más personas escuchando y me parece más claro también verlo desde ahí. Cuando una persona viene a hacer coaching conmigo, una persona puede ser que tenga su emprendimiento o no, generalmente lo que le sucede es que tiene ganas de hacer un montón de cosas, como puede ser un cambio, un viaje, tomar una decisión o, no sé, tener una vida más saludable y no sabe cómo hacerlo. Es decir, quizás se leyó todos los libros del mundo, pero de repente no sabe cómo implementarlos, porque va a la cancha, no sé, se compra, no sé, las verduras y de repente se pone a cocinar y ese hábito le dura 1, 2, 3 días y de repente no lo puede sostener. Y eso generalmente está linkeado a las creencias que nosotros tenemos, a nuestros hábitos, a nuestras cosas aprendidas. Entonces, yo como coach, tanto ontológico como también implemento cuestiones de PNL, me baso mucho en la pregunta. ¿Sí? Tenemos conversaciones, te hago preguntas y las respuestas van a estar en vos. Pero sí Bueno, son respuestas direccionadas, ¿no? Bueno, ¿qué querés lograr? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Y contame, empezamos a explorar, tiene una gran parte de indagación y de exploración, y posiblemente de ahí, o bien, si yo detecto que es más para una conversación, vamos a ir encontrando maneras, por lo que vos traes, nuevas de operar o de hacer, o también podemos jugar con algunas técnicas más inconscientes, más PNL, en la que accedes a determinados recursos y desde ahí vas a tener nuevas maneras de accionar.
quiero saber si es claro o es muy ambiguo lo que No, no, digo. se entiende, se entiende. Tipo, que en un principio, al fin y al cabo, es parecido por ahí al trabajo de, tipo, de un psicólogo, es hacer las preguntas correctas, pero al final la respuesta, tipo, la tengo yo, no la tiene otro, no la tiene uno mismo, no, no es que vos le decís, no, mirá, tenés que hacer esto, tenés que A, B, C o D para llegar a tal A, B, ¿entendés? En ese Me sentido, gusta que no, 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 digo, se hizo, por favor. claro, no, me gusta que lo traigas porque sí es así, es empoderar al otro a que encuentre sus propias respuestas. El coach no te dice lo que tiene que hacer, no es bueno, soy coach y te voy a decir todo lo que tienes que hacer y con esta metodología vas a encontrar las mejores soluciones. Si te lo dicen, probablemente no es un coach, probablemente es un mentor o un consultor, pero sí, probablemente, si es un buen coach, cuando estamos teniendo una conversación, vos decís, uy, mi coach me dijo que haga esto, pero en verdad es una respuesta que le encontraste vos. Y empezaste a traer estrategias de otras áreas para implementar a tu vida y desde ahí hacer las cosas más eficientes. No es como un psicólogo porque no trabajamos en principio con patologías, ni con depresiones, ni cosas, y eso como que está bueno traerlo porque el alcance es otro y en caso de que venga alguien para trabajar estas necesidades, yo tengo personas ya en el WhatsApp como, bueno, mira, te voy a recomendar un re buen psicólogo y seguí con esa persona, porque podemos trabajar en paralelo, puede ser algo complementario. El trabajo del coach es como para adelante, nunca es para atrás, siempre es para adelante. Esa sería la diferencia principal entre coach y psicólogo. Eh, Tipo, y en principio, sí, uno te analiza el pasado y otro trata de analizar tu futuro, por así decirlo. O al menos tu presente claro, y más allá. claro, es como diseñar el futuro. Si, por ejemplo, viene alguien a mi espacio y yo le digo, ¿qué querés lograr? Y me dice, quiero entender por qué no hago esto. Bueno, está bien, pero ¿para qué querés lograr esto? Como, ¿qué es lo que realmente querés lograr? ¿Por qué es beneficioso para vos esto? Entonces nos vamos al objetivo. De nada nos sirve en un espacio de coaching quedarnos indagando en el pasado, porque primero que porque no es mi alcance y segundo porque en definitiva, vos tenés un presente y en base a tu presente diseñas tu futuro. Y una consulta, porque ¿cómo haces? Vos dijiste anteriormente que una de las, por así decirlo, trabas más comunes en la mayoría de las personas, sobre todo por ahí la gente que quiere emprender, era esto de las creencias limitantes. Y hay veces, muchas veces que pasa que la gente tiene creencias limitantes que ni siquiera las pensaron ellas, son de otras personas. Entonces, ¿cómo puede llegar a uno a darse cuenta de eso y cómo puede tratar de resolverlo? Sí, hay un montón y de hecho incluso a veces no nos damos cuenta que tenemos creencias limitantes, porque las creencias limitantes que son como generalizaciones, ¿no? De Claro, todos los hombres son no lo iguales. cuestiono, Tengo sí. que trabajar, claro, tengo que trabajar duro para ganarme el pan y llenar la heladera. Está bien, pero tenés que trabajar, pero no duro. O podés llenar la heladera, ¿de cuál manera? Bueno, entonces hay un montón de técnicas. Está bueno detectarlas. Yo dentro de unos días voy a sacar un material de eso, pero está bueno detectarlas. ¿Cómo las detectamos? Primero, capaz empezaría por cómo las detectamos. Las detectamos cuando hablamos desde la generalización, como todo, nada, siempre, nunca, de una excelente manera. De repente también con cómo nos hace sentir eso. Si yo digo, no sé, tengo que trabajar duro y de repente siento que se me contractura la espalda, bueno, quizás no es un sentir muy funcional para mi emprendimiento. Y las detectamos cuestionando, las sorteamos cuestionándolas y buscando nuevas alternativas. Y cuando encontramos esas nuevas alternativas, generalmente se termina de destrabar esa creencia, como puede ser todos los hombres son iguales, la destrabo, hay algún hombre que es distinto, encuentro un hombre distinto, no sé, salgo con ese hombre distinto y de repente en el hacer me voy a dar cuenta que esta creencia no estaba tan sostenida, no era tan real. Claro.
Claro, ¿sí? Lo totalmente. termino destrabando generalmente en el hacer, porque si me quedo con, bueno, sí, me doy cuenta que es distinto. Bueno, está bien, ¿qué hacemos con esto? Totalmente, pero al final es una realización que termina siendo uno también, en ese sentido. Terminas, sí, sí, encontrás en el coach como un aliado, un socio, ¿no? Como después, bueno, si querés contame, pero obvio, sí, depende de vos. Y Claro, tiene que depender de vos, porque si exacto. no, te genera una relación de dependencia, que no es la que se busca. Claro, tampoco queremos depender de mi socio, en ese sentido. Claro, claro, ni de nada, o sea, está bueno poder tener independencia desde mi punto de vista. ¿Se escucha bien? Perdón, Sí, sí, metí se la pata. escucha, no, no, Ah, se escucha perfecto. Dale. desde mi punto de vista, la libertad es importantísima en todos los ámbitos de la vida, Ujú, ujú, como encontrar esa autonomía. perfecto. Y por ejemplo, vos hablas mucho en tu feed y en tu Instagram sobre también una traba bastante normal, supongo, que es el tema de la confianza y bueno, que la gente tiene falta de confianza. Para empezar por ahí, lo primero que te voy a preguntar antes de indagar bien en ese tema es, por ahí, para vos, ¿qué es la confianza o cuál sería una definición de confianza acorde? Ok, hay distintos eh, rangos, por así decir, no rangos, pero hay distintos ámbitos de la confianza, como puede ser en uno mismo, en otro, en una relación o en algo superior. Ese puede ser un primer panorama de lo que es la confianza, porque algunos lo llevan más al ámbito de las relaciones, ¿no? Pero si nos vamos al ámbito de definición, generalmente la confianza está asociado con la fe, ¿sí? Como con eso de que de repente yo me estoy moviendo y tengo fe de que eso, de que me va a ir bien. Pero doy un doble clic. ¿Y qué pasa si no me va bien? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, está bien. Entonces, ¿es confiado quien siempre le va bien? No, no es que es confiado quien siempre le va bien, sino que es confiado quien independiente, o sea, quien sabe que incluso habiendo circunstancias, obstáculos y trabas en el camino, va a contar con los recursos para salir de esos obstáculos. Y eso se ve reflejado, tanto en mi manera de pensar como en mi manera de actuar, y desde lo ontológico se dice que se ve reflejado en la manera de ser. Pero que si más allá de que es un término subjetivo, porque depende, ¿no?, de la interpretación de cada uno, es muy fácil cuando encontramos nuestra propia observación de cuándo sentimos confianza y cuándo no. ¿Sí? Por ejemplo, que vos vengas al espacio y me digas, tengo que ser más confiado. Bueno, vamos a encontrar cuáles son los momentos en los que vos te sentís confiado e ir desde ahí a trabajar cómo esas estrategias las puedes utilizar para otros ámbitos de tu vida. O sea, Y lo que yo, puede pasar esto de que tenga tipo confianza en ciertos ámbitos y en ciertos ámbitos no, por ejemplo. sin duda, y por eso es que hay como un desglose de pilares a tener en cuenta sobre los cuales podemos trabajar para ir alimentando esa confianza más grande que termina repercutiendo en una forma de ser. Después como que lo empezamos a separar. Y una vez que lo empezamos a separar, sabemos desde dónde actuar y actuamos de manera más integral. Y lo que yo traigo mucho es esto de que no tiene que ser el lujo de unos pocos, porque qué lindo sería el mundo si todos podríamos vivir con esta confianza, que es más que saber que las cosas nos van a ir bien, sino que es también una cuestión hasta de ir para adelante, de encontrar recursos, de ser proactivo, de saber cómo relacionarme, de saber cómo actuar cuando hay incertidumbre, actuar con flexibilidad, y entran en juego un montón de otras variables a tener en cuenta. Claro, claro. Y por ejemplo, ¿cómo, cómo se puede tratar, por ejemplo,
a alguien que dice, por ejemplo, vengo yo y te digo, no tengo confianza, no confío en mí mismo en el sentido de, por ejemplo, no sé, no tengo, porque yo soy muy creyente personalmente, soy muy creyente que por ahí para tener confianza también se necesita como evidencia en ese sentido. Muchas veces lo he Mm, hablado en el sentido de que, por ejemplo, si digo una boludez, no confío en mí mismo para levantarme temprano porque nunca me he levantado temprano. Nunca me he levantado antes de las 7 de la mañana, por ejemplo. ¿Cómo, cómo puedo encontrar confianza ahí? Porque si mi confianza se basa en evidencia, ¿cómo puedo empezar a por ahí crear esa evidencia? claro, entiendo. Y es un poco lo que me gusta porque es un poco lo que decía antes, de que es como algo que se retroalimenta. Una vez que ya encuentres determinados días, ves eso posible y haces eso posible, esa primer parte de la ecuación se va a seguir llenando con, con esta sensación de confianza. Pero en principio también te preguntaría para qué querés despertarte a las 7 de la mañana y empezar a encontrar como la motivación a eso y empezar a aprender, que aprendas también de qué nueva manera podés operar para que eso sea posible. Si es que tu motivación es mayor a el beneficio que tiene para vos estar en la cama más de las 7 de la mañana. Claro. Porque puede llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, mi motivación profunda no es levantarme a las 7 de la mañana, sino sea otra, ya sea por ahí sentirme productivo o algo por el estilo, ¿no? Generalmente no es como por ahí, no, por lo que entiendo que me decís, ¿no? Tipo de la mayoría de las personas, la razón inicial por la que vienen no es su razón profunda o su razón, sí, por así decirlo, el objetivo profundo que tienen, ¿no? Y generalmente sí, generalmente como vos decís, generalmente no es así, hay como un objetivo que está arriba en el iceberg y después hay otros. Y cuando movemos los niveles más profundos, se mueven los niveles de arriba. Ahora, si movemos los niveles de arriba sin moverlos de abajo, a veces los cambios son un poco más difíciles de sostener. Claro, totalmente. Y bueno, en ese sentido, por ahí, imaginemos, vayamos por ahí un poco más específico. eh, si alguien viene, por ejemplo, un emprendedor y dice, no confío en mí mismo por ahí para dejar mi trabajo y lanzarme a esto porque tengo miedo de esto, miedo de aquello, miedo de lo otro. También hay varias, puede ser que esta persona tenga varias creencias limitantes que ni se dé cuenta cómo podemos, cómo se puede trabajar eso. Ok. Yo lo primero que haría es un listado, un inventario de recursos. ¿Sí? Un inventario Empezaríamos de con los no negociables. sí, sí, empezaría por los no negociables, haría un inventario de recursos también para chequear la ecología. Está bien, querés renunciar a tu trabajo, pero no sabes hacer nada. Bueno, entonces, ¿qué nuevos recursos necesitas aprender? ¿Sí? Como, primero, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que quiero renunciar a mi trabajo, emprender? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que sí quiero tenernos, no negociables? Y después, ¿qué es lo que sí tengo? Listado de recursos y si hay algo que yo necesito incorporar. Acá pueden salir creencias limitantes, seguro. A veces algunas personas recomiendan las afirmaciones, que yo creo que para hacer buenas afirmaciones es importante como realmente sentirlas, pero bueno, también se pueden hacer algunas afirmaciones a priori y después ir cuestionándolas. Entonces, ¿para qué quiero renunciar a mi trabajo? Porque quizás no es que quiero emprender, sino que quiero cambiar de trabajo, chequear bien eso. Después chequear los no negociables, que es lo que yo sí quiero de este nuevo trabajo o manera de vivir realmente, o sea, qué es lo que realmente para mí es muy valioso.
qué es lo que yo ya tengo, listado de recursos, materiales y no materiales, y si yo hay algún recurso que necesito incorporar. Podría empezar por ahí. Ajá, perfecto. Ahí es Y algo más específico, ¿no? claro, claro, está perfecto. Y para vos, ¿qué mentalidad o qué características a nivel mentalidad debería desarrollar un emprendedor o tiene un emprendedor? ¿Qué características o qué mentalidad, cuál es la mentalidad en sí de emprendedor? Y para mí, generalmente, la mentalidad de emprendedor exitoso es una mente flexible, o sea, muy flexible y adaptable, sobre todo en Latinoamérica. También es una persona o tiene una mentalidad que se sabe relacionar, que tiene habilidades de negociación y de comunicación. Y bueno, justamente ligado a esto, también está con las personas con las cuales se puede relacionar y por supuesto un gran grado de cumplimiento de los compromisos que asume. Ujú, total, perfectamente. Y ahora por ahí quisiera que hablemos un poco más de la consultora y un poco la historia de tu consultora, porque la dejamos medio pausada la historia, tipo dijimos, ok, dejaste el laburo en empresas y empezaste con tu socia la consultora ahí motorizando líderes, serían, si no me equivoco. ¿Cómo Sí. avanzamos de ahí? ¿Cómo avanza tu historia desde ahí? Ok, nosotros con Vero hemos hecho y hacemos consultoría eh, empresarial, ejecutiva y talleres. De hecho, el año pasado tuvimos un reconocimiento como Premio Ciudad con la consultora por los valores y por un montón de actividades que fuimos haciendo. Y generalmente fuimos siempre avanzando como muy alineadas a nuestros valores. Los trabajos que hicimos fueron súper diversos. Ahora hay algunas cosas que están más pausadas. Quizás estamos nosotras las dos relacionando y haciendo muchos trabajos por nuestra cuenta, eh, pero siempre con los objetivos de aportar valor desde todo lo que es el desarrollo personal, lo que es el liderazgo, lo que es el coaching, lo que son los talleres que hacen a cultura organizacional. Entonces es realmente un proyecto y como nuestro bebé, ¿no? Como que siempre nos dio felicidad y que bueno, a veces cuando me lo recuerdo es como seguir alimentándolo. ¿Y qué valores son los que por ahí te nutren? ¿Qué valores por ahí son los que tratás como persona y que por ahí también querés ver que se transmitan en este caso en motorizando? Ok, sin duda lo que es la empatía es uno de mis valores fundamentales y también es el compromiso y que desde ahí lo quiero ver súper reflejado porque todos los trabajos que hago, que hacemos son desde la excelencia. Y ligado a esto, nosotros hablamos mucho de libertad, pero cuando hablamos de libertad, y acá hablo de mí en particular, me refiero a libertad de pensamiento, ¿sí? Como que las personas que hacen procesos con nosotros siempre van a ser respetadas desde su libertad de pensamientos. Si bien nosotros los vamos a eh, Direccionar. desafiar, O, sí, desafiar, siempre va a existir esa libertad de pensamiento y de ideologías y de maneras de accionar que también son las que se ven reflejadas en nuestra manera de accionar. Nosotros tenemos y siempre vamos a tener en la consultora y cada una por nuestra cuenta una manera como muy dinámica de trabajar. Si bien somos muy profesionales, también somos muy dinámicas y se nos conoce por eso. ujú, perfecto. Y por ahí como para ir cerrando, ¿qué objetivos a largo plazo tenés vos en lo personal y también en lo profesional? Qué linda pregunta, Facu. No sé si, bueno, hoy en día mis objetivos están medio alineados a mis sueños porque estoy haciendo mi proyecto para vivir viajando, con lo cual estamos con mi familiar armando un motorhome y es un sueño, proyecto y objetivo
que hace que también laboralmente la mayoría de mis proyectos se desenvuelvan de manera online. Y por supuesto que me encantaría, que eso es un sueño, todavía no es un objetivo, dar talleres a lo largo de distintos lugares que todavía no conozco. Eh, Así que eso es un sueño y más ligado a mis objetivos, y tengo ahí algunos objetivos profesionales que quizás llegar a Europa, que todavía mi clientela ahí es muy chica, así que bueno, vamos a ir por Bueno, ahí. pero si existe, vamos por buen camino. Si ya hay Sí, gente en ese sentido. Bueno, Julia, muchas gracias por venir, por coparte, por hacer la entrevista y por habernos dicho todo lo que nos dijiste. Si por ahí como última cosa, algún tip, consejo que le quieras dar a alguien en general, al público que te escucha, y por ejemplo, ¿dónde te puede encontrar la gente? En redes, igual lo vamos a dejar abajo en la descripción, pero digo, ¿dónde te puede encontrar la gente si se quiere comunicar con vos? muchas gracias Facu, antes que nada por el espacio, la verdad que es súper lindo y súper ameno. Una palabra que resuena con, una frase que resuena conmigo en este momento es no dejar de soñar y no dejar de invertir en uno, tiempo, energía, dinero, como en seguir mejorándonos, que somos el activo más valioso que tenemos. Y bueno, actualmente estoy en Instagram como Julia de Chazal, porque era muy largo mi nombre. En LinkedIn todavía tengo poca participación, pero estoy como Julia Flores de Chazal. Y bueno, veremos ahí si abrimos otras redes. Si nos expandimos también en las redes sociales. Bueno, Julia, Claro, ya hay algunos proyectitos. bueno, Julia, muchas gracias por participar, gracias por todo el valor que aportaste y muchas gracias a ustedes, gente, por escuchar. Espero que les haya gustado la entrevista y como siempre, y una vez más, bienvenidos al Club de la Disciplina. Nos estamos viendo. Chau, chau.